Hola con todos, mi nombre es Ángel Olivera. Aquí les traigo full ejercicios de exámenes de admisión de diferentes universidades. El tema de hoy es etimología y léxico. Definamos la etimología. La etimología estudia el verdadero significado de la palabra. Mientras tanto, el léxico es el conjunto de palabras de una lengua. Examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria de La Molina 2009-1. Citogénesis. Para resolver este ejercicio nos vamos a guiar de una imagen. Aquí tenemos la imagen. Esta imagen es del tema de biología de división celular. La palabra cito, génesis, se puede separar en dos partes: citogénesis, donde cito significa célula y génesis significa nacimiento. Entonces, en las alternativas tenemos origen de los tumores, que sería oncogénesis, la cual no es la clave. Empezar a estudiar, que no tiene nada que ver. Inicio de la vida, que significa neogénesis. Y origen de las células. Estamos entre origen de las células y nacimiento de la célula. Pero como citogénesis es una palabra que se usa en el tema de división celular, podríamos dar fe que la clave para la pregunta de citogénesis de etimología y léxico es la alternativa A, nacimiento de la célula. Examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria de La Molina 2009-1. Hematofobia. Para poder resolver el siguiente ejercicio, tomaremos como referencia la siguiente imagen. Podemos ver aquí a un personaje conocido del anime Naruto Shippuden, donde se llama esta persona Tsunade, que, como algunos han visto o conocen, tiene sangre cerca de la cara. Entonces podemos dar fe que la hematofobia es el miedo. Podemos separar hematofobia como hemato y fobia. Fobia es miedo y hemato viene de sangre. Entonces, al juntar estas dos palabras nos da miedo a la sangre. En este caso, en el anime de Naruto Shippuden, podemos observar que Tsunade tenía una hematofobia hacia la sangre. Entonces, miedo al silencio no tiene nada que ver, aversión a las vísceras tampoco, miedo a los golpes tampoco, rechazo a las defensas tampoco. La alternativa sería la clave D, miedo a la sangre. Electroencefalograma. Examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor San Marcos 2015-2. ¿Qué es el electroencefalograma? Nos vamos a tomar una imagen como referencia para poder resolverlo. Aquí vemos a una niña que está siendo escaneada por aquel instrumento, y vemos que consta de patrones estadísticos. Entonces tenemos como alternativas imágenes eléctricas de la cabeza. No son imágenes eléctricas, son gráficos. A ver, tratamiento cerebral con electricidad tampoco. Análisis de funcionamiento de la cabeza tampoco. Gráficos de la cabeza realizado por un aparato eléctrico podría ser. Y gráficos del funcionamiento eléctrico del cerebro. ¿Quién está más cerca entre ambos? ¿Entre gráficos de funcionamiento eléctrico del cerebro o gráficos de la cabeza realizados por un aparato? Aquel que está más cercano a la definición de electroencefalograma es la alternativa
A. Gráfico de funcionamiento eléctrico, porque a través de esos gráficos vemos cómo funciona el sistema nervioso de nuestro cerebro, los impulsos eléctricos del cerebro. Examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor San Marcos del 2015-2. Hipnofilia. Empecemos a separar estas dos palabras, hipno y filia. Filia es apego o afinidad. Y hipno es sueño. Ahora, vamos a buscar una imagen como referencia para poder resolver el siguiente ejercicio. Acá podemos observar a un personaje de un dibujo de un anime conocido que es Pokémon, donde este personaje se llama curiosamente Hypnos, que a través de un objeto induce al sueño a otros seres vivos. Entonces es un personaje adecuado para poder definir la palabra hipnofilia, que sería en este caso amante de los sueños. Dormir con la familia no tiene nada que ver. Amor o afición por dormir no tiene nada que ver. Acción de dormir y soñar tampoco no tiene nada que ver. Amor o ficción tampoco. Entonces sería más, como ya lo definimos anteriormente, sería hipnos, que sería sueño, filia, que es apego, entonces sería amante de los sueños. Universidad Nacional Federico Villarreal, examen de admisión del 2010, bloque 2. Ultramoderno. ¿A qué quiere decir con ultramoderno? Que es muy moderno. Entonces, si separamos ultramoderno, podemos... ultramoderno. Podríamos llegar a dos cosas. Más allá de lo moderno, no. Más allá de lo moderno es irse a la ficción, a la ciencia ficción. Más allá de lo moderno, que es lo mismo, a la moda y elegante no tiene nada que ver. Busquemos una imagen de referencia para poder guiarnos. Y tenemos aquí un brazo metálico con un brazo de un ser vivo. Entonces, si alguien recuerda o habrá visto la película Exterminator, se habla bastante de un desarrollo tecnológico muy avanzado, donde en alguna parte de la vida las máquinas podrán alcanzar tal grado de superioridad que no necesitarán a los humanos. Entonces, muy moderno no es, más allá de lo moderno tampoco, muy moderno de la moda y elegante no. La alternativa sería la clave A, super moderno, que es algo más, un poco más, o sinónimo de ultramoderno. Metafísica. Examen de admisión de la Universidad Federico Villarreal, año 2010-2. ¿Qué es la metafísica? Vamos a buscar una imagen de referencia para poder resolver el siguiente ejercicio. Acá podemos observar la metafísica. Es algo aludido como, veamos acá, pues separemos la palabra metafísica. Metafísica, física. Bien, observamos que física se refiere generalmente a todo lo que se puede tocar. Todo lo que se puede tocar. Y meta es fin. Entonces, si nosotros empezamos a definir, dice, dentro de la física no tiene nada que ver. Lo inmaterial podría ser, pero en este caso no. Sobre la física, no, eso tampoco sería, ese es estar encima de la física, que sería algo más avanzado que la física, pero no exactamente sobre la física. De mucho físico, no, tampoco tendría relevancia. Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Más allá de lo físico? Sí, correcto, esa sería la clave. ¿Por qué más allá de lo físico? Porque
como nosotros en el tema de física evaluamos todos los conceptos físicos y químicos que se pueden considerar, en este caso transformaciones físicas, procesos nucleares, pero ¿qué quiere decir exactamente la metafísica? En la metafísica sucede cosas que no se pueden entender. En este caso hay personas que sufren de enfermedades como la esquizofrenia y imaginan personas o imaginan lugares que no existen. Entonces, como no existen, están más allá de lo físico, más allá de lo creíble. Entonces, a eso se le considera metafísico. Por lo tanto, la alternativa sería la clave C, más allá de lo físico. Universidad Nacional de la Callao, de la Universidad de la Callao. 2010, bloque 2. Tema criptografía. Busquemos una imagen de referencia para poder resolver el siguiente ejercicio. Acá podemos observar símbolos, imágenes, de lo cual no se puede entender nada. Entonces, ¿qué es la criptografía? Acá la tenemos cripto, lo podemos separar, criptografía, donde grafía nos viene de gráficos, imagen o imágenes, y cripto viene de lo oculto. De lo oculto. Entonces, si nosotros queremos dar una respuesta es gráficos ocultos o imágenes ocultas. Entonces, cada imagen significa algo, pero está escondido, está oculto el significado de cada cosa. Entonces serían dibujos enterrados, no tiene nada que ver. Falsas representaciones, tampoco. Gráficos enterrados, tampoco. Bueno, son gráficos, pero no son enterrados. Escritura difícil, tampoco. Escritura escondida o secreta, esa sería la clave, la alternativa de escritura escondida o secreta. Quilocéfalo. Bien, acá podemos encontrar que el quilocéfalo es algo referido al... Si lo podemos separar en dos palabras, kilo, céfalo. Kilo viene de la terminación mil y céfalo viene de la terminación cabeza. Entonces, si juntamos estas dos palabras sería de 1000 cabezas o 1000 cabezas. Entonces, acá podemos observar un dibujo donde hay un animal con muchas cabezas, bueno, lo tomamos como referencia que podría tener hasta 1000 cabezas. Entonces se refiere la palabra quilocéfalo a un ser o ente de 1000 cabezas. Entonces, ¿cuál sería la clave? 1000 búfalos, no tiene nada que ver 1000 búfalos. De cabeza muy grande, tampoco. De miles de dólares de cabeza, 1000 dolores de cabeza, no, perdón, tampoco. De 1000 cerebros, no. De 1000 cabezas, claro, esa sería la alternativa. Clave A, para quilocéfalo. Verborragia. Examen de ingreso de la Policía Nacional del Perú 2010, bloque 2. Verborragia. ¿Qué es verborragia? Vamos a tomar una imagen como referencia para poder resolver el siguiente ejercicio. Vemos una persona hablando mucho. ¿Qué nos quiere dar a entender esta imagen? ¿Qué es la verborragia? La verborragia es aquella persona, ser humano, que es capaz de hablar tantas palabras en un corto tiempo y expresar muchos sentimientos, emociones al mismo tiempo. Entonces, si nosotros tratamos de buscarle el significado a verborragia, es como que un derrame o un sangrado, en este caso, de palabras, algo así que, algo como que, algo en gran cantidad. Entonces, si nosotros podemos buscar las definiciones aquí en las alternativas, donde tenemos verbos prohibidos, no es. Muchos verbos, no necesariamente son muchos verbos, pueden haber otro tipo de palabras.
Brote de palabras, podría ser brote de palabras. Hablar apresuradamente también. Palabras sangrientas, no, no tiene nada que ver. Eso sería una persona hiriente, aquel que habla palabras sangrientas. Hablar apresuradamente o brote de palabras. Brote de palabras es por lo general alguien con buenas ideas. Este no sería brote de palabras, sería hablar apuradamente, alguien que está muy ansioso de querer expresar emociones y como no tiene alguien que le escuche, entonces hablaría así apresuradamente. Entonces, para esta pregunta de verborragia, la alternativa sería la clave B, hablar apuradamente. Tenemos examen de admisión de la Policía Nacional del Perú, ingreso del año 2010, bloque 2, Panamericano. Vamos a tomar una imagen como referencia para poder resolver el siguiente ejercicio. Vemos un mapa donde se grafican muchos países. Tenemos Brasil, tenemos Argentina, tenemos Canadá, por supuesto tenemos Perú, entre muchos países. Entonces, ¿qué significa Panamericano? Panamericano. Tenemos aquí prácticamente una idea de lo que es Panamericano. Acá abajito nos escribe América. Entonces, Panamericano quiere referirse a todo. Pana, la palabra pana, ya se había escuchado antes en otros lugares quizás, donde es panageo, que significa, panageo significa todo. Entonces pana significa todo, sería, panamericano sería todo América, ¿no? O todo lo que pertenece a América. Entonces diría, relativo a América, la alternativa B, no. Que se origina en América, no. Todo América del Sur, no, tiene que ser todo América. Entonces la clave sería la alternativa B, todo América. Piromancia, examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2011, bloque 1. Piromancia, ¿qué es piromancia? Podemos tomar una imagen como referencia. Vemos a una persona, a una señorita con fuego, una mujer con fuego. Si separamos la palabra piromancia, tendríamos piromancia, donde piro es fuego y mancia es adivinación. Entonces, ya sé que algunos se habrán dado cuenta. Adivinación y fuego, fuego, adivinación. La piromancia lo practican en tiempos remotos. Se les acusaba a las personas que intentaban adivinar las cosas a través del fuego, se les consideraban brujos. Entonces, ¿qué significa piromancia? Piromancia significa aquel que juega con el fuego o trata de buscarle un significado dentro del fuego. Entonces, si buscamos dentro de las alternativas, miedo al fuego no tiene nada que ver. Tendencia patológica a provocar fuego, no. Esos son los pirómanos. Eso no, acá sería pirómanos. Lo que tienen tendencia patológica por provocar fuego. Adivinación a través del fuego. Bien, la clave sería la alternativa C. Adivinación a través del fuego. Ciencia que, a ver, veamos las siguientes alternativas. Ciencia que estudia el fuego y sus aplicaciones no tiene nada que ver. Que se inflama espontáneamente al contacto con el aire, tampoco nada que ver. La clave sería la alternativa C. Adivinación a través del fuego. Entomofobia. Universidad Nacional Agraria de La Molina, 2011, bloque 1. ¿Qué es la entomofobia? Vamos a buscar una imagen como referencia para poder dar respuesta a la pregunta. Podemos observar en esta imagen, quizás la habrán visto, es del dibujo Pokémon, donde podemos observar un bicho. Podemos observar a Pikachu y en este caso a la señorita que se llama Misty, donde se apega a Ash porque ve un insecto. Entonces ya les di una referencia a la respuesta que podría ser, ¿no? Entomofobia viene de dos palabras, ento y fobia.
Fobia es miedo. Y ento es insecto. Entonces, si juntamos ambas palabras, insecto y miedo, miedo a los insectos o insectos con miedo, en este caso la palabra correcta sería miedo a los insectos. Entre las alternativas tenemos afición a los insectos, que no tiene nada que ver, estudio de los insectos, que tampoco es. El estudio de los insectos es entomología. Planta polinizadora por medio de los insectos, no tiene nada que ver. Miedo a otras razas, no tiene nada que ver. La alternativa sería la clave C, miedo a los insectos. Examen de admisión de la Universidad Mayor San Marcos 2011, bloque 1. Necrofilia es la atracción por... Veamos acá. Vamos a buscar una imagen como referencia para poder resolver el siguiente ejercicio. Vemos un cocodrilo y una persona encerrada en una cápsula. ¿A qué le da referencia? Separemos las palabras necro y filia. Filia significa apego o afinidad. Y necro significa muerte. Entonces, la necrofilia es una atracción por los sueños, no. Eso sería hipnofilia. Atracción por los sueños. Por el fuego sería pirofilia. A la luz no es. A las imágenes tampoco. Sería a la muerte, ¿no? Porque tenemos que necro es muerte y filia es apego. Entonces, si unimos las dos palabras, necrofilia es atracción por la muerte, la clave sería la alternativa E. Misoginia es el odio a. Pregunta de examen de admisión de la Universidad Mayor San Marcos 2011, bloque 1. La misoginia es el odio a qué. Busquemos una imagen como referencia. Aquí podemos observar a un hombre gritando a una mujer. Entonces, ¿qué se puede entender por eso? ¿Que la está golpeando? No. La misoginia es el acto o es el hecho de que un hombre baje el autoestima de una mujer hasta el grado de poder dominarla y someterla a los caprichos o perjuicios de aquel sujeto. Eso no es machismo. El machismo es diferente. El machismo son solamente perjuicios que uno tiene. Pero la misoginia es el hecho de que el varón ya es algo patológico, es una enfermedad. A ver, veamos, la alternativa A, hacia los ancianos no, hacia las mujeres sí, hombres no, jóvenes no, niños no. En este caso podría decir, si sería mujer sería la niña. Esto se da más, o esta palabra más va ubicado generalmente hacia las mujeres, hacia el sexo femenino, y un hombre hacia una mujer. Entonces, la etimología y léxico de la misoginia es el odio a las mujeres. Alternativa B. Bicéfalo es el que tiene. Pregunta de examen de admisión de ingreso de la Policía Nacional del Perú 2014-1. Bicéfalo. Veamos acá. Bicéfalo podremos separarlo. Bicéfalo. Ya lo hemos visto anteriormente. Céfalo es cabeza. Y bi significa dos.
Veamos una imagen para que tengan una mejor referencia sobre la palabra bicéfalo. Y aquí tenemos un animal con dos cabezas. Entonces, ¿qué significa bicéfalo? Es muy simple. Bicéfalo es el que tiene dos cabezas. La clave C sería la alternativa correcta para la pregunta. Polimorfo alude a aquello que presenta. Preguntas de examen de ingreso de la Policía Nacional del Perú 2014, bloque 1. Polimorfo. Separemos la palabra. Polimorfo viene también de varias formas, de muchas formas, como lo que se puede considerar en geometría. También tenemos lo que es poliedro, poliedro, que vienen de varios lados. Poli es varios, liedro son figuras, de varias figuras. También podríamos ver poli, de repente habrán escuchado lo que aquellos que estén llevando el curso de biología, polisacáridos. Poli significa de varios, sacáridos que son azúcares. Entonces, la palabra poli significa variedad, de mucho. Entonces tenemos polimorfo. Morfo es forma. Entonces, busquemos una imagen que nos pueda dar respuesta a esta palabra. Ajá, acá tenemos a Ulon y una de sus transformaciones. Ulon tiene la capacidad de transformarse. Bueno, es un personaje de Dragon Ball Z, que hasta ahora sigue vivo. Entonces, tenemos que Ulon se puede transformar en diferentes animales a su antojo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿De varios lenguajes? No tiene nada que ver varios lenguajes. ¿De muchos significados? No. ¿De muchas formas? Sí. ¿Diversas gráficas? No. ¿De varios sonidos? No. Ese sería otro. Entonces tenemos, la clave sería la alternativa C. De muchas formas. La palabra perífrasis está compuesto por el prefijo peri, que significa. Examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2007, bloque 2. Bien, para resolver la siguiente pregunta nos vamos a guiar con una imagen. Bien, podemos ver aquí una hormiga que está caminando. ¿Sobre qué y hacia dónde? Está caminando sobre la superficie de un tronco. Entonces, profesor, ajá, ya sé, ya me dijo cuál es la respuesta. Perífrasis significa peri significa alrededor del perímetro o en los extremos de algo, alrededor de algo. Entonces, lo que nos están preguntando es, la palabra perífrasis está compuesta por el prefijo peri, que está acá, peri, que significa frase no, forma tampoco, alma tampoco, ficticio menos. La clave sería la alternativa B, alrededor. Preguntas de examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2007, bloque 2. ¿Qué nos dicen? Relacione prefijos y significados. Bien, veamos. Aquí podemos empezar a enlazar. Tenemos aero, neo, arqueo, estoma, foto, nuevo, antiguo, aire, luz y boca. Empecemos con lo más fácil. Neo. Neo significa nuevo o inicio. Entonces, ¿quién sería la alternativa? Tenemos 1 A.
ahora con la, perdón, 1B sería, ¿no? Perdón. Tenemos 1B, aero sería la 3, claro, sí. Aero significaría la 3, sería aero 3, sería la A. Foto. Bien, la foto viene de las cámaras, no sé si recordarán, siempre decían hoy vamos a tomarnos una foto. Foto viene de luz o de fotón, en este caso del tema de física. Entonces tenemos 4, sería la E. ¿Qué más tenemos? Arqueo y estoma. Arqueo viene de una terminación antigua, por ejemplo, del tema de biología, arqueobacterias, bacterias antiguas, que serían en este caso arqueobacterias. Entonces, para la C sería la 2, ¿no? 2C. Y por último nos quedaría estoma y boca, que sería 5D. Si los empezamos a ordenar, tendríamos, acá están ordenados, ¿no? Entonces tendríamos que la A sería la 3, la B sería la 1, la C sería la 2, la D sería 5 y la E sería la 4. ¿En cuál de las alternativas podemos ver eso? A ver, acá tenemos la A que sería la 3, la B que sería la 1, la C que sería la 2, la D sería la 5 y la E la 4. Bien, la alternativa sería la clave C. Examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao, 2008, bloque 2. Nos dice que relacione los prefijos y significados. En los prefijos tenemos rino, tele, seno, hidro, pseudo. Y en los significados extranjero, lejos, agua, falso y nariz. Empecemos por la A. La A es rino. A ver, ¿cuál sería rino? Rino viene del término nariz. No se olviden eso de rino. Por ejemplo, recuerden el rinoceronte, ¿no? Que tiene una especie de nariz muy grande, algo así. A ver, tele, la B. Ay, ¿recuerdan, por ejemplo, lo que es clásico, la teletransportación de Goku? ¿Goku qué hace? Si juntamos esas dos palabras, tele, transportación, la transportación es viaje. ¿Y a dónde viaja Goku? ¿A distancias cortas? No, viaja lejos. Entonces, acá tenemos la teletransportación, que es viaje a lo lejos. Entonces, ¿cuál sería para el prefijo tele, cuál sería su significado? Lejos, que sería la 2, ¿no? La C, que sería seno. Seno, en este caso sería extranjero. La C sería la 1, sería extranjero, ¿no? Seno sería la 1, extranjero. Y en la A, rino sería, perdón, aquí me confundí, la 1 sería la 5, nariz. Continuamos. Hidro. Bien, hidrofílico, hidrofóbico, el hidro, la palabra hidro, el prefijo hidro viene de agua. Siempre se escucha esa palabra hidro en lo que son cursos como que en química, física, la hidrostática, hidrodinámica. Entonces la palabra hidro viene de agua. Entonces sería la D, alternativa C, alternativa 3, perdón. A ver, y tenemos por último pseudo. Pseudo es, por ejemplo,
pseudofitas, que fitas que es planta y pseudo sería en este caso un poco de cultura. A ver, pseudofitas. Fita es planta y pseudo es falso o falsa, falsa planta o falso. En este caso la terminación pseudo sería falso. Entonces la E sería pseudo, que sería 4. Si lo ordenamos bonito sería A5, B, acá tenemos, a ver, busquemos, acá tenemos solamente un A5, B2, C1, D3 y E4. La alternativa sería la clave C.